Buenas tardes, ¿cómo están? Me gusta que estén bien, que estén listos, que estén preparados. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos esta reunión pues orando, pidiéndole a Dios que Él sea el que dirija este tiempo? Así que, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por el tiempo que nos das, Señor, de poder estar acá, de permitirnos abrir nuestros ojos, permitirnos venir hasta acá, Dios, y poder escuchar tu palabra, Señor. Por favor, úsanos, por favor, te pido porque nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos salir diferentes a como entramos, Señor. Te lo suplico, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, tenemos situaciones que nos hacen tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, cómo nos vamos a vestir, muchos cómo se van a peinar, otros qué ropa van a vestir, ¿verdad? Todos tomamos decisiones y hay otros que tomamos decisiones bien fuertes, ¿verdad? Como casarnos, como cuántos hijos vamos a tener o cuánto, no sé, ¿verdad? Hay decisiones muy importantes en nuestra vida, pero fíjense que yo creo que muchas veces sería insensato de nuestra parte, sería hasta peligroso de nuestra parte. Y con esto les quiero decir que es así, muy peligroso cuando en nuestras decisiones más importantes, en las decisiones que necesitamos, ¿verdad? Venir y pedirle a Dios, no lo hacemos. Simplemente decimos, ok, yo me voy a casar con quien quiera. Y vamos, nos casamos y ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? Entonces, a veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y también no tomamos en cuenta la repercusión de esto, ¿verdad? Lo que va a venir con nuestras decisiones. Y bueno, yo quisiera que pudiéramos leer una historia que cuando yo la estaba leyendo, cuando estaba estudiando, pensé, wow, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de esta persona? Y quisiera que cada uno de nosotros pudiera estar con eso en mente, ¿verdad? Vamos a leer prácticamente casi todo el capítulo 15 de Primera de Samuel, ¿verdad? Entonces quisiera que abran o enciendan sus Biblias los que trajeron, y si no, pues lo vamos a ir leyendo ahí, ¿verdad? Primera de Samuel 15, vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Escuchen bien, pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Y aquí nos vamos a detener un poco. En esta historia, en esta situación, vemos que el profeta era Samuel, el profeta de Dios era Samuel, y el rey de Israel era Saúl, por si alguien no está enterado de eso, ¿verdad? Entonces, Dios vino y le dijo a Samuel: bueno, ve y dile esto a Saúl, ¿verdad? Entonces vino Samuel y le empezó a contar esto y le dio instrucciones al rey, le dio instrucciones claras, le dio instrucciones precisas. Ahora, mi pregunta es para ti hoy es: ¿crees que lo que le dijo Samuel a Saúl fue una instrucción
vamos a decir, una instrucción muy fuerte, una instrucción bien fuerte, ¿verdad? Pero viendo esta instrucción, algunos de ustedes, poniéndose en los zapatos de Saúl, ¿creen que hizo falta algo? ¿O se me podría haber olvidado a mí algo de esta instrucción? Yo creo que no, ¿verdad? Porque Samuel fue muy claro, fue bien claro, ¿verdad? En lo que le estaba diciendo al rey, a Saúl, ¿verdad? Y entonces, aquí yo lo que puedo ver es que esas claras instrucciones de Dios para Saúl, no había forma de que el hombre se perdiera, no había forma de que el hombre dijera, no, por aquí me puedo perder. Y la verdad es que vamos a continuar leyendo la historia, vamos a continuar leyéndolo, pero quisiera que vayamos poniendo atención, porque esto para nosotros hoy es de vida o muerte. Para nosotros hoy es de vida y muerte. Si tú y yo hoy no estamos poniendo atención, va a suceder algo. Así que están advertidos. Y dice, 1 Samuel 15, del 7 al 19. Nos vamos a saltar un poquito, ¿verdad? Vamos a irnos al 7. Y dice, entonces, después de que Samuel le dio las instrucciones a Saúl, ¿verdad? Vas a hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Entonces Saúl, dice, atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, dice, que está cerca de la frontera de Egipto. En el 8 dice, Agar, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonar la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas y los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Ahora, aquí quiero que podamos entender algo. Aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Y es que, número uno es darnos cuenta de la importancia de poner atención a la instrucción de Dios. Necesitamos tú y yo. Aquí, esta historia es una historia real. Le sucedió al rey Saúl. Y tú y yo no estamos exentos. No estamos exentos de esto. No estamos exentos de que Dios nos dé instrucciones. Dios nos da instrucciones. Dios nos da instrucciones aún hoy. Tú podrías decir, pero ¿y cómo? Bueno, vamos a verlo. Entonces, dice, darnos cuenta de la importancia. Y vamos de nuevo en Samuel 15:1. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué dice? Dice, pon atención al mensaje del Señor. O sea, Saúl no puede decir, a mí no me dijeron que pusiera atención. O sea, antes de empezar a darle las instrucciones, el profeta le dijo, pon atención. Así que, número 2, es necesario conocer, saber bien las instrucciones. La primera es la importancia de poner atención a las instrucciones. Y lo segundo es necesario conocer, saber bien las instrucciones. Y en este caso, el rey Saúl, él sabía bien, él conocía bien. Porque las instrucciones fueron claras y se las voy a leer. Dice que ve a atacar a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, o sea, no tengas compasión de ellos. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. O sea, ahí no hay ninguna manera en que se pudiera perder el rey. Pero ¿qué sucedió? Saúl dejó vivo al rey Agag. O sea, ¿quién era el rey Agag? Era un hombre, era un extraterrestre o no sé qué, ¿verdad? Pero Dios dijo hombre, mujer, animales, ¿verdad? Niños y recién nacidos. Y miren, esta instrucción pareciera que fuera bien
ay, que Dios es extremo. Dios es, wow, ¿cómo puede ser Dios, el Dios que dice que es amor, venir y decir, maten aún a los niños? En otras versiones dicen a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Ahora, ¿cómo ese Dios que es amor puede mandar a hacer algo tan atroz? Pues yo les digo, Dios, en primer lugar, Él es soberano. Y en segundo lugar, Dios también es un Dios de... Él no puede dejar pasar el pecado, no puede en Él mismo, ¿verdad? No puede negarse a su santidad y a su excelencia. Dios, a su justicia, exacto, gracias. No puede negarse a su justicia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo, un Dios recto, ¿verdad? Y Él no puede negarse a Él. Entonces Dios mandó y le dio esta instrucción así. En primer lugar, Dios hizo todo, a Él le pertenece todo y Él puede hacer lo que le plazca. Pero vamos a continuar leyendo, vamos a seguir leyendo. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que debemos obedecer las instrucciones de Dios. O sea, uno es la importancia de escucharlo, la necesidad de conocerlo, y la tercera es obedecerlo, hacerlo, tomar pasos de acción. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y poner en práctica la palabra de Dios no es solamente hacer lo que a mí me conviene. Poner en práctica la palabra de Dios no solo es hacer lo que a mí me gusta. Poner en práctica la palabra de Dios es hacer lo que no nos gusta. Seguirla al pie de la letra. Es todo o nada. Y más adelante vamos a ver por qué es todo o nada. Pero simplemente tú y yo necesitamos entender de que la palabra de Dios, las instrucciones de Dios no son negociables. Yo no puedo negociar con las instrucciones de Dios. Yo las sigo, las obedezco al pie de la letra. Porque si no, entonces, como dice Santiago, si no obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Si no obedecemos, simplemente estamos en rebeldía. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, estamos en rebeldía contra Él. Y vamos a continuar leyendo en 1 Samuel 15, del 10 al 22, esta vez lo vamos a leer casi todo. Dice, la palabra del Señor vino a Samuel. Y en el 11 dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y fíjense aquí, dice, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Pasó toda la noche orando y pidiéndole por el rey Saúl. No estaba pidiéndole por los amalecitas o no, sino que estaba por el rey, por lo que él había hecho. Y dice, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. O sea, se hizo un monumento para él, ¿verdad? Y continuó, dice que después dio la vuelta y continuó hacia Gilgal, dice. Aquí me voy a detener un chincito porque quiero que entendamos algo. Cuando Dios dice, me arrepiento, en otras versiones dice, lamento o me pesa de haber hecho rey a Saúl. Lo que está diciendo aquí,
no es que cambió de opinión, Dios no cambia de opinión, ¿verdad? Sino que le dolió en su corazón la desobediencia de Saúl. Le dolió en el corazón a Dios la desobediencia de Saúl. Y lo mismo pasó con Samuel. Por eso Samuel estuvo toda la mañana, se alteró, ¿verdad? Todo clamando toda la noche, clamando al Señor por Saúl, orando, ¿verdad? Rindiéndose al Señor, ¿verdad? Entonces, eso que quede bien claro, cuando Dios dice, me arrepiento, aquí no es porque Él cambió de parecer, no, Dios es soberano, Dios es Dios. Él sabía lo que iba a suceder, Dios ya lo sabía. Pero Dios, el anhelo de Dios es que nosotros podamos obedecerle, que Saúl obedezca. Pero no fue así. Y otra cosa que puedo ver aquí es que Saúl se sentía tan orgulloso de lo que había hecho. Saúl se sentía que había hecho todo excelente. Y por esa razón fue y empezó y hizo esa estatua que levantó ese monumento, ¿verdad? Porque él sentía, wow, yo hice esto, ¿verdad? Yo pude hacer todo, derroté a este rey, a este pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que Saúl se confundió demasiado. Pensó, yo no sé qué estaba pensando, qué estaba pasando por su mente, pero realmente no estaba pensando en obedecer realmente a Dios. Estaba pensando en lo que a él le parecía que era correcto. Y continúa en el 13, dice, cuando Samuel llegó, dice, Saúl le dijo, miren, fíjense bien, escuchen lo que dice, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. O sea, tenía tanta seguridad, estaba tan seguro de lo que había hecho. Y le dice, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Entonces viene y dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pongan atención a esto, al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Le dijo Samuel, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Entonces, te escucho, respondió Saúl. Y aquí me voy a parar un poco antes de continuar. Porque me llama mucho la atención cuando llega Samuel y Saúl lo recibe con una, hey, bendito, dices que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y le empieza a decir, seguí las instrucciones del Señor. Prácticamente le dijo, seguí las instrucciones del Señor al pie de la letra. Pero entonces inmediatamente Samuel le responde, ¿qué es eso que escucho? Ese ruido, ¿verdad? Ese bramido de las cabras y de las vacas, ¿verdad? De las ovejas y todo eso. Entonces él empieza y le dice, no, es que esas cosas las tropas las trajeron, ¿verdad? Y dejaron vivo con vida al rey y nos trajimos algunas cositas, ¿verdad? Que son de valor. ¿Por qué? Se las vamos a ofrecer al Señor tu Dios. Ni siquiera tuvo porque él tuvo el descaro de prácticamente decir, Dios no es mi Señor. Simplemente Él era el rey y yo soy el que todo lo puedo. Tu Señor es ahí, le dijo a Samuel, ¿verdad? Prácticamente es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí a tal punto que la desobediencia nos lleva a nosotros. Nos lleva a ser arrogantes. La desobediencia nos lleva a creer que nosotros lo sabemos todo. La desobediencia al Señor nos lleva a pensar que estamos honrando al Señor. Cuando yo vengo un domingo yo ya cumplí mi parte. Yo fui a la iglesia.
Y si hay 2 reuniones, el viernes y el sábado, fui a 3 reuniones, viernes, sábado y domingo, ya le cumplí al Señor. Pero, ¿y qué pasa con tu vida diaria? ¿Qué pasa con tu ejemplo? ¿Qué pasa con tus decisiones día a día? No el viernes, sábado, domingo que vienes a la iglesia. ¿Cuánto le estás obedeciendo a Dios en tu día a día? En la iglesia, te digo, todos nos transformamos. Aleluya, Dios te bendiga y levantamos las manos y todo. Y aquí con esto no quiero ofender a nadie. Simplemente es una realidad. Yo mismo me pongo en eso. ¿Cuántas veces nosotros realmente nos ponemos a pensar y creemos de que lo poco que hice, ese poco que hice es suficiente para agradar a Dios o agradar lo que Dios me mandó a hacer? Y nos equivocamos y nos engañamos y empezamos a pensar de que yo soy el power, que Dios me va a felicitar y me va a decir, bien hecho. Pero la verdad es que nuestro corazón está en otro lado. Y yo les voy a decir por qué. Todavía no les voy a decir por qué. Más adelante les voy a decir la razón por lo que les estoy diciendo esto. Entonces, cuando Samuel lo interrumpió y que Saúl le dijo, te escucho, Samuel le dijo, y pongan atención a esto, vamos a pararnos ahí, pero quisiera que pudiéramos poner atención, dice, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y ahí nos vamos a volver a quedar. Porque quisiera que entendamos algo. ¿Por qué razón Samuel le recuerda su pasado a Saúl? Si los que han leído la historia del rey Saúl, recuerdan de que Saúl, antes de que lo eligieran rey, cuando lo andaban buscando y no lo encontraban, estaba escondido detrás de unos bultos, detrás de un pajar ahí, estaba escondido porque tenía miedo de ser rey. Tenía miedo, ¿por qué? Y aquí lo dice, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, él se creía poca cosa, no tenía un valor personal? Pero ahora has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. Y le recuerdo otra cosa muy importante. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? O sea, ¿quién fue el que te puso como rey? Recuérdalo. ¿Y saben qué? Poniéndonos nosotros en ese lugar, poniéndote tú en ese lugar. ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién crees que eres tú hoy? ¿Quién te crees que eres delante de Dios? Dios te ha hecho, Dios te hizo y Dios te tiene en ese lugar donde estás hoy. Si eres empresario, si eres emprendedor, lo que sea, es porque Dios te permitió estar allí. Es porque Dios te permitió llegar a donde estás. ¿Y quién te crees delante del Señor? ¿Quién te crees para desobedecer al Señor? La verdad es que cuando vemos esto, cuando yo lo leo, pienso en mí, no pienso en Saúl, ya eso pasó. Pienso hoy en mí. ¿Quién me estoy creyendo yo que soy? ¿Soy la gran cosa porque me paro aquí y canto? ¿Soy la gran cosa porque me paro aquí y les hablo a ustedes? No, es porque el Señor ha hecho un trabajo en mi vida. Y porque el Señor ha hecho un trabajo en nuestra vida, es que nosotros tenemos que caminar en humildad, caminar en obediencia delante de Él. Pero se nos olvida
salimos de esa puerta y se nos olvida que somos hijos del Rey. Los que hemos confiado en Jesucristo dice que somos hechos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Entonces no puede ser que yo como un hijo del Rey me comporte como el hijo del diablo. Porque la Biblia dice, los que no son hijos míos son hijos del diablo. Entonces, de nuevo me vuelvo a mí y digo, ¿qué estoy haciendo? Si hay una pizca de orgullo en ti, sácala, examínate, dile, Señor, examíname, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Será que yo estoy siendo orgulloso? Y te voy a decir algo, aquí todos los sábados o todos los domingos en las tardes o en la mañana, viene un grupo de personas a hacer aseo aquí. Y muchos de nosotros venimos a hacer aseo aquí. Y si alguno de nosotros dice, pero yo, ¿por qué voy a venir a hacer aseo? Si yo paso haciendo en mi casa, yo aseo en mi casa. ¿Por qué voy a venir y me voy a rebajar a hacer aseo aquí? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te puso en ese lugar? El deseo de Dios es que le sirvas en humildad. Si es barrer, si es limpiar los baños, hazlo con humildad, hazlo con gozo, porque el Señor te ha permitido hacerlo. Definitivamente el Señor quiere que tú y yo nos bajemos de esa nube donde nos encontramos. ¿Por qué razón yo voy a venir a hacer aseo? Si yo hago aseo en mi casa. ¿Por qué voy a lavar un baño que lo usa todo el mundo si tengo baño en mi casa? Es para servir al pueblo de Dios, servir al Señor directamente. Y hay tantas cosas que pudiera enumerarlas, pero no las puedo enumerar porque no tenemos tiempo. Pero solo entender eso, entender de que el deseo de Dios es que nosotros nos demos cuenta de dónde nos ha traído y a dónde nos quiere llevar. Porque el Señor no solo se queda en que, hey, ¿a dónde te tengo? Sino a dónde te puedo llevar si realmente obedeces lo que yo te mando. Ese es el punto. Y vamos a ver lo que sucedió con Samuel por no prestar atención. Dice en el 20, yo sí obedecí al Señor, o sea, Samuel, estás loco, o sea, no, yo obedecí. Y dice, yo obedecí al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, o sea, todos me los eché, todos los maté. Solo a él, o sea, solo, ¿qué es el rey? Nada. Yo lo destruí, yo seguí la instrucción al pie de la letra. Y del botín, dice, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. De nuevo, no reconocer a Dios como su Señor y ponerle excusa de que es para el Señor. ¿Cuántos de nosotros ponemos la excusa de que no, lo que estoy haciendo es para el Señor? Yo estoy escuchando música del mundo porque es para el Señor. Voy a tocar una canción demasiado complicada y esta canción que es de los Guns N' Roses me va a ayudar, ¿verdad? Y la excusa es que te pasas todo el día con la excusa de estar escuchando la música o no sé, la novela. No, yo estoy aprendiendo, es una novela cristiana, ¿verdad? Y hay tantas cosas que nosotros ponemos excusa en el nombre del Señor. No, yo estoy aquí, pero es para el Señor. Pero no es así. Tu corazón no está en el lugar correcto. Y el corazón de Saúl no estaba en el lugar correcto. Si lo miras claro, no estaba en el lugar correcto. Y estaba tan enfocado en él mismo, estaba tan ciego en lo que él había logrado, que insistió en decir, yo sí he obedecido al Señor. O sea, ¿dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? Yo obedecí, yo fui y maté a todos, solo me traje a este rey. O sea, no es nada malo.
Y así pasa con nosotros. No, solo es una cervecita. No, solo es una friguita, una pequeñita, nada más. No le hago nada, no le hago mal a nadie. O dices una palabrota, no, pero es que yo así hablaba. Antes así hablaba, mi manera de hablar, no, yo he cambiado mucho, pero es lo que Dios te dice que hagas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Así que, ¿estás obedeciendo o no estás obedeciendo al Señor? Y sigues con la excusa de, no, sí, yo estoy obedeciendo al Señor. Pero cuando veas atrás y te examinas, te vas a dar cuenta de que realmente no estás obedeciendo al Señor. Samuel respondió en el 22, dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Fue rechazado como rey, no continuó su descendencia o reinado. Y de nuevo, me gustaría que este verso 22 lo pudieran ustedes agarrar, tomar y escribirlo en una pared o donde lo puedan leer y entenderlo. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Pregúntate, ¿qué es lo que le agrada de mi vida más al Señor? ¿Será que es mi sacrificio lo que yo busco ganar? ¿O simplemente es lo que Él me dice? Obedece mis mandamientos, obedece lo que yo te digo en mi palabra. Muchos queremos hacer un show, queremos hacer muchas cosas que Dios no te está pidiendo que hagas. Dios no te pide un montón de cosas que hacemos. Él te pide obediencia. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque muchas veces razonamos las instrucciones de Dios, las empezamos a razonar, empezamos a decir, sí, yo creo que Dios está equivocado aquí, sí, no, yo sé más que Dios, ¿verdad? Aquí creo que esto, es que en aquellos tiempos eran así, ahora son de esta manera, pero no, la palabra de Dios es clara. Y cuando empezamos a razonar las instrucciones de Dios y hacer lo que nos parece correcto, ¿saben qué es lo que sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y desobedecemos a Dios. Directamente lo desobedecemos. Y saben que cuando lo desobedecemos, ¿qué estamos haciendo? No solo desobedecemos, estamos desafiando a Dios. Estamos diciéndole, Dios te dice, no cruces esa línea ahí. Y estamos, pero todavía no, solo ahí estoy, ¿verdad? Estás desafiando a Dios, le estás diciendo a Dios, lero, no pasa nada. Definitivamente, parece chiste, parece gracioso, pero todos nosotros hacemos eso. Todos nosotros hacemos eso día a día. Jugamos al que me quemo y no me quemo. Y definitivamente estamos desafiando a Dios con lo que hacemos. La desobediencia tiene un ingrediente adicional. ¿Saben cuál es? Es la arrogancia, el orgullo. Ese ingrediente que está ahí, si lo ven, cuando Samuel le dice a Saúl, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Todo eso,
dice, la desobediencia es como la hechicería, la arrogancia es como la idolatría. Ahora, ustedes podrían pensar, pero Leo, ¿cómo la idolatría? Bueno, definamos qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que tú amas más, sirves más, temes más y honras más que a Dios. Ese es un ídolo. Entonces, cuando desobedecemos, es porque hemos puesto algo más antes que a Dios. Y eso es idolatría. Cuando ponemos algo más, cuando amo más, cuando sirvo más a algo. Podría ser tu trabajo, podrían ser tus estudios. Y no digo que eso es malo, pero eso, si te está robando tu tiempo con el Señor, si te está robando, si te está robando el poder tener a Dios en primer lugar, entonces eso, ahí hay un problema. Si no le estás dando a Dios el primer lugar, lo que estás poniendo arriba de Dios es un problema para ti. Tienes que examinar, tienes que ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Es más importante esto que Dios? Y quiero decirles esto, hay cosas pequeñas, Aquí podemos ver las vacas, las cositas, el botín, ¿verdad? No, Saúl lo vio como algo insignificante. Pero hay cosas pequeñas en nuestra vida, cosas pequeñas que pueden hacer grandes estragos en nosotros. Y nos pueden llevar a desobediencia, a desobedecer a Dios directamente. Así que examina la Biblia le llama zorritas, esas zorritas que van por los sembrados y lo destruyen. ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que se está haciendo? Desobedecer a Dios, deshonrando a Dios, desafiando a Dios. Y el salmista, el Salmo 51, 16, 17 lo describe así, dice, tú no deseas sacrificios, dice, de lo contrario, yo te ofrecería uno, dice el salmista. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. O sea, aquí lo reconoce. Dios no desea sacrificios de tu parte. Él quiere obediencia. Quiere que lo obedezcas al pie de la letra. Es todo o nada. Ahora, ¿qué se requiere para ser obediente? Así, ¿qué se requiere para ser obediente? Primero, para ser obediente se requiere, ¿sabes qué? Reconocer que Dios es soberano. Si tú no reconoces que Dios es soberano, si tú no crees que Dios es soberano, es sobre todo, sobre cualquier cosa en mi vida y en el mundo, entonces no lo voy a obedecer, porque no tiene un lugar de respeto para mí. No lo respeto, no lo considero. Entonces por eso sucede que muchas veces desobedecemos a Dios, porque no lo vemos como el Rey soberano. El Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, dice. Su reinado domina sobre todos. Él es soberano, soberano de tu vida, en tus acciones, en lo que tú piensas, en lo que haces. Él es soberano. Y eso debería llevarte a obedecerlo. Se requiere también fe. Dice que la falta de fe definitivamente, dice Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La falta de fe es enemiga de la obediencia. O sea, si tú no tienes fe en Dios, si tú no crees en Dios, definitivamente va a ser imposible que lo obedezcas.
Si no lo creo, no lo considero necesario obedecer. Ahora te pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Dios es real? ¿Crees que Dios es soberano en tu vida? ¿Le has dicho, Señor, yo creo en ti, yo creo en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para morir por mis pecados? ¿Le has dicho eso, Señor? Yo creo que Jesucristo murió para pagar mis pecados. Si tú crees eso, mi pregunta es, pues, entonces, ¿por qué no lo obedeces? Si tú crees en Dios, ¿por qué no lo estás obedeciendo? Ahora, si tu respuesta es, no, yo no creo en Dios. O sea, sé que Dios es amor, sí, pero no sé. Entonces, definitivamente, estás en nada, pues. Definitivamente, si tú no crees en Dios, no lo vas a obedecer. No, ni siquiera piensas en obedecerlo. Ahora, lo que te digo es que si no crees en Dios, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que el Señor es real y que necesitas a Dios en tu vida. Porque tu vida seguramente hoy puede ser que esté bien. Puede ser que estés aparentemente bien. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a decidir, ok, ¿quieres saber que yo soy soberano? ¿Quieres saber que yo soy Dios? ¿Quieres saber quién soy yo? Y lo vas a ver, y lo vas a entender, y vas a clamar a Él. Se requiere valentía. Valentía para poder dar pasos de obediencia. Tenemos que tener valor. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. El Señor nos va a ayudar a poder tomar decisiones en nuestra vida, a obedecerle, a dar lo que Él quiere. Así que como reto para nosotros hoy, de nosotros Dios quiere obediencia total, obediencia completa, obediencia todo o nada. La obediencia es indispensable para poder hacer la voluntad de Dios y así vivir en su voluntad. ¿Ven lo que digo? La obediencia es indispensable para poder hacer la voluntad de Dios y así vivir en su voluntad. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En otras palabras, no seas sabio en tu propia opinión. No creas que lo que estás haciendo hoy le agrada al Señor. No creas que lo que estás haciendo hoy, Dios está complacido con eso. Porque seguramente nosotros, como somos como Saúl, seguimos al pie de la letra las instrucciones de Dios. Así que examinémonos, examínate, no confíes en tus propios pensamientos, sino que busca al Señor, busca la dirección de Dios. Y para finalizar, sí, nuestra mejor adoración es la obediencia total a Dios. Simple y sencillamente, nuestra mejor adoración. Hoy estamos en una noche de alabanza y adoración, pero adoración a Dios es hacer lo que, obedecerle. Adorar a Dios no es levantar las manos, no es cantar, es parte. Pero la verdadera adoración es obedecer, es obediencia. Porque una obediencia a medias es desobediencia y es pecado. Solo los quiero dejar con Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, le es pecado. Así que ustedes saben, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos leído. Si no, busca leerla. Así que yo les animo a que es todo o nada. O es obediencia o es pecado. Así es. Señor, gracias por este día, este tiempo. Señor, te pedimos porque realmente nuestra adoración para ti sea
obedecerte, darte lo mejor de nosotros en obediencia, Señor. Te ruego porque podamos tomar en cuenta, Señor, la historia del rey Saúl y no tomar su ejemplo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser mejores hijos tuyos, a poder honrarte con todo lo que hacemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.